Shalom, la paz, hermanos. De verdad es una alegría, un gusto el poder compartir con ustedes la reflexión sobre la palabra de Dios, porque de las cosas que valen la pena en la vida, puede haber algo mejor que comentar la palabra de Dios. Por supuesto que no. El Señor está sobre todo y nuestra vida depende de lo que Dios nos vaya diciendo y nos vaya conduciendo. Por eso vamos ahora a escuchar esta palabra con la atención de un discípulo, sabiendo que es Jesús el que hace su obra en cada uno de nosotros. Por eso, como discípulos, pongámonos a los pies del Maestro y que sea Él el que habla en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano, esa es la palabra que Dios te dirige. Como buen rabino, maestro de la palabra, maestro de la ley de Israel, Jesús dirige una parábola. La parábola los rabinos normalmente no la explicaban, se pronunciaba y cada uno tenía que pedirle a Dios que le iluminara a descubrir el mensaje. Por eso siempre terminaban: el que tenga oídos para oír, que oiga. En el lenguaje nuestro tal vez diríamos: aquí hay un saco, el que le venga, que se lo ponga. Y bueno, dice que Jesús salió de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar a enseñar. Jesús quiere enseñarte acerca de tu vida, quiere enseñarte dónde te encuentras, y dice que se reúne en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca. Esta barca es la iglesia, desde donde el Señor Jesús enseña a la humanidad, aquellos que quieren escuchar el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. Desde su iglesia es Jesús el que enseña, es Jesús el que pronuncia la palabra. Por eso algunos hermanos, cuando escuchan la palabra, sienten que algo vibra en su interior, sienten que algo les está hablando y les está sacudiendo. Hay otros que oyen pero no escuchan. Y dice que Jesús habló de muchas cosas en parábolas, en símbolos. Nada de lo que Dios dice es casualidad. Nada de lo que te acontece es casualidad, porque Dios habla a través de su palabra, pero también te habla a través de acontecimientos. Si fracasa tu negocio, Dios te está hablando ahí. Si pierdes dinero, Dios está hablando ahí. Si te viene una enfermedad, Dios te está hablando. El detalle es que no todos conocemos e identificamos la voz de Dios y pensamos que nos están haciendo brujería, que nos tienen envidia, cosas así,
cuando no, muchas veces el Señor te habla, nada sucede por casualidad. Y siempre dice que les hablaba en parábolas, en símbolos, en figuras, como te está hablando a ti. ¿Qué te está pasando en tu vida? ¿Cuáles son los últimos acontecimientos? ¿Por qué Dios está permitiendo lo que está permitiendo en tu vida? Y hoy dice en esta parábola que una vez salió un sembrador a sembrar. Es Dios. Dios que sale todos los días a sembrar la semilla de la palabra. Esa semilla que en este momento el Señor está arrojando a todos los que nos están siguiendo por la red. Es la palabra de Dios que lanza, y ahora lo interesante es ¿dónde cae esa tierra, esa semilla? ¿En qué tipo de tierra que eres tú? Dice que lanza la semilla, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Es curioso porque normalmente los que van sembrando seleccionan la tierra, no arrojan la semilla en cualquier parte. Aquí es un poco irónico, porque Dios lanza su semilla, su palabra, a todas partes. Esté preparada la tierra o no esté preparada la tierra. Sean gente que tuvieron papás cristianos o sean gente que sus papás nunca los llevaban a misa. Le dirige su palabra a los que van a misa, a los que escuchan la palabra de Dios y a los que nunca la escuchan. A los buenos y a los malos. A todos Dios les dirige su palabra. No hay pretexto. La palabra va dirigida a ti, estés en la situación en que estés. Y Dios te manda su palabra, que es su Hijo Jesucristo. Y dice que algunos granos caen a lo largo del camino. Vienen los pájaros, los demonios, los pleitos, las envidias, el alcoholismo, y se lleva la palabra. Se lleva la palabra. Hay veces esos granos que caen en el camino, es que ese camino está endurecido y no quieren escuchar a Dios, no les importa. De todas maneras Dios les habla y les invita a volver el corazón a Él y les invita a entrar en el reino, a caminar con Jesús en la iglesia, pero no les importa. Otros dicen que caen en terreno pedregoso, ¿sí? Que tenía poca tierra. Dijeron: sí, Señor, yo quiero seguirte, dime qué quieres de mí. Y estaban entusiasmados, pero como había poca tierra, ¿qué pasa? Que cuando subió el sol, los brotes se marchitaron. Hubo dificultades, hubo problemas económicos, se acabó el problema y todo ya nos sonreía, empezó a haber buen dinero y ahogamos la semilla. Ya no le permitimos que Dios hiciera su obra en nosotros. Ya no diste fruto para Dios. Te perdiste en el fútbol, te perdiste en hacer dinero, te perdiste en divertirte y no permitiste que Dios hiciera una obra especial contigo. Dice que otros cayeron entre espinos y los espinos crecieron y sofocaron las plantitas. ¿Qué pueden ser los espinos? Bueno, la seducción de la riqueza, el buscar comodidad, las preocupaciones de la vida, los hijos, el trabajo, y no dejan que la palabra germine. Y a lo mejor empezó con gusto: voy a ir a un grupo de oración, voy a ir a algún movimiento parroquial, voy a empezar a ir a misa, lo que el Señor quiera de mí, yo coopero, tal. Pero las ocupaciones de la vida te apartaron de Dios. Dejaste de ir a misa que porque la situación económica estaba muy difícil. Dejaste de asistir al grupo de oración porque tenías mucha ropa que lavar o preparar las cosas de los hijos y ahogaste la palabra. Y a lo mejor el Señor quería que tú llevaras palabra de vida a otros matrimonios que están en dificultad y se ahogó la palabra. Y a lo mejor el Señor quería que con la facilidad de palabra que tú tienes pudieras ayudar en las catequesis o incluso hasta llegar a ser un predicador cristiano católico y ahogaste la palabra. Ya no fuiste predicador
porque no dejaste que Dios actuara en tu vida. Pero dice que hay otros que son tierra buena, se la creen, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, siguen caminando detrás del Señor, siguen escuchando la palabra, se siguen alimentando, siguen conociendo a Cristo, su mensaje, su estilo de vida. Se ponen en oración ante el Señor y van con su familia a la Eucaristía, se confiesan con frecuencia. A la hora de comer empiezan a hacer oración y encomendarse al Señor. Y sin que se den cuenta, Dios va actuando en esa familia y va haciendo que tu vida tenga un sentido para el reino de Dios. Dios te lanza una palabra, te dice, ven y sígueme. Es Jesús el que te llama. Ojalá tú lo sigas y que tú y tu familia den frutos para Dios y para el reino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.